fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Bien, hermanos, quiero tocar un tema importante que creo es de trascendental importancia porque ha tenido una gran repercusión a nivel mundial lo acontecido el fin de semana en el mundo. Definitivamente estamos en momentos previos al arrebatamiento de la iglesia. Por si acaso quiero decir esto, estamos en tvcret.com. Para los hermanos que están escuchando a nivel internacional, también pueden vernos en vivo y en directo por televisión a través de tvcret.com. tvcret.com. Bien, aquí voy. En este fin de semana ha ocurrido un fenómeno extraño, la abdicación de uno de los reyes más antiguos en el tiempo contemporáneo, Juan Carlos de España. El rey Carlos de España abdicó después de casi 4 décadas, 40 años prácticamente, de reinado a cargo de la corona española. Un reinado con luces y sombras. Un reinado que junto a Sofía, su mujer, fueron importantes por todo lo que se vio a lo largo de la historia en este tiempo. Al rey Juan Carlos de España se le reconoce el mérito de haber prácticamente recuperado la democracia en España y en la península ibérica después de la terrible guerra civil española, en la cual Francisco Franco fue su protagonista más importante. España se debatía en momentos muy complicados. El país prácticamente estaba enfrentado no solo socialmente, sino casi racialmente. Catalanes, vascos, andaluces, etcétera, estaban prácticamente sumergidos en un conflicto interno del cual parecía no había escapatoria. Se le reconoce al rey de España el haber creado la Constitución española y a partir de allí dar un nuevo giro a la política interna e internacional de este país. Es cierto, en la Edad Media y en la época de la colonia, el reinado de España, en especial para Latinoamérica, era directamente ligado al destino de estos pueblos americanos. Nadie va a negar, por ejemplo, que tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, los reyes católicos de España jugaron un papel preponderante. Isabel la Católica, en especial, y el rey Fernando tuvieron mucho que ver en ello. Después el rey Carlos V, etcétera, dieron lugar a que ese proceso histórico se relacionara íntimamente con lo que se vino a llamar la madre patria. Intrínsecamente ligado el destino de España con estas tierras. Así fue durante muchos siglos. Pero con el pasar del tiempo, con el avanzar de las épocas, después de 500 años de colonialismo en América Latina, la corona española fue perdiendo notoriedad y en cierto modo se convirtió en una figura decorativa. El rey y la reina en España prácticamente tomaron el lugar de figura decorativa. Mantuvieron el reinado, pero ya no tenían tanto protagonismo en la política de aquella nación. Pero lo repito una vez más, después de la Guerra Civil Española, el rey Carlos de España, el actual rey, jugó un papel clave, puntual, determinante para la recuperación de la democracia y mantener unida a España bajo la bandera española. Lo cierto es que este fin de semana el rey sale públicamente a abdicar, más claro, a renunciar, si quiero utilizar una palabra más común, aunque en honor a la verdad, los presidentes, los ministros y los empleados renuncian. Los únicos que abdican son los reyes y los papas católicos. Para ellos se aplica la palabra abdicación. En este caso abdicó, renunció el rey de España.
Y se espera que el 18 de junio, o sea, en pocos días más, su hijo Felipe asuma el reinado de la corona española. Hermanos, definitivamente el rey de España ha jugado y juega un papel trascendental. Lo que sorprende es que acerca de este rey Felipe, o príncipe actualmente, el príncipe de Asturias, se ha conjeturado y se ha hablado muchísimo. Él nació en 1968, el 30 de enero. Felipe Alfonso Pablo de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Ese es su verdadero nombre, un larguísimo nombre. Felipe Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Tremendo nombre, rimbombante. Es el original y verdadero nombre del rey Felipe, del príncipe Felipe. Uno de los hombres más importantes en la historia, definitivamente. En los últimos años ha estado presente prácticamente en todos los cambios de gobierno de los países de América Latina. No ha faltado prácticamente ningún cambio de gobierno en algún país. Prueba de ello es que este fin de semana, mientras su padre estaba preparando la abdicación, él estaba acá en la República de El Salvador para la sucesión constitucional, para el cambio de magistratura del presidente suyo, Serén, Sánchez Serén, el nuevo presidente que reemplaza a Funes. Lo cierto es que él estuvo acá este fin de semana en El Salvador, presente como en muchos de sus apariciones, y claro, esto se puede considerar prácticamente ya como la última, escúcheme bien, la última presentación de Felipe en calidad de príncipe en un acto oficial, la que tuvo lugar acá, curiosamente, en su país. Por eso creo que la visita de Felipe este fin de semana acá a El Salvador fue histórica, porque podemos decirlo con claridad, esa fue la última aparición solemne de él en calidad de príncipe. Estamos seguros que su próxima aparición pública será para asumir como rey de España. Pero ¿por qué puede ser importante hablar de este personaje, el príncipe de Asturias? Hay muchas razones. Muchos predicadores, estudiosos eruditos de las profecías bíblicas, hombres de Dios con profundo conocimiento bíblico, histórico y teológico, apuntan a Felipe de Borbón y Grecia, resumiendo un poco el nombre porque es muy largo, Felipe de Borbón y Grecia, como el próximo personaje apocalíptico llamado el Anticristo. Yo personalmente, a lo largo de estos años, he escuchado de predicadores muy reconocidos y respetados esta posible teoría, que tiene muchos argumentos a favor, por cierto, pero también hay que ser honesto y claro en esto, y pido por favor se me entienda claro. La Biblia nos manda a buscar a Jesucristo, no a buscar anticristos. ¿Me está escuchando? La Biblia nos manda a buscar a Jesucristo, no a buscar anticristos, porque la misma Biblia dice que anticristos hay muchos, porque es el último tiempo. Pero quienes han estudiado la vida de Felipe coinciden en que este hombre tiene características inigualables, excepcionales, que lo catapultan a lugares en la diplomacia, en la política y en el rango militar jamás antes vistos en los últimos siglos en ningún personaje famoso de la historia. Felipe tiene una formación militar impresionante. Fue graduado de la Naval Española, de la aviación española, y tiene una maestría en ciencias militares en Estados Unidos, en Washington. Definitivamente es un militar por antonomasia, es un estratega militar de gran capacidad y de gran visión. Quienes lo conocen a Felipe
o han retratado su biografía o la han descrito, lo califican como un hombre pacifista, pero como un intelectual de la guerra. Escuche bien, un hombre pacifista, pero como un intelectual de la guerra. Un hombre que tiene la capacidad de planificar guerras y ejecutarlas con una capacidad, lo vuelvo a decir, deslumbrante. O sea, es un hombre capaz de provocar paz o provocar guerra. Pero predicadores muy conocidos, amigos nuestros y de este ministerio, como CRET, me refiero al doctor Antonio Bolaines, amigo nuestro, hace algunos años atrás, en una prédica que está circulando en la internet, que ha tomado gran envergadura. Mire, con decirles que ayer la prédica de Bolaines alcanzó 40.000 visitas en 24 horas. Impresionante cómo se disparó. La prédica del doctor Antonio Bolaines, hecha hace bastantes años atrás. En esa prédica el doctor Bolaines dijo esto, y para los detractores, porque yo vi un video en el que dicen, tratan de hacernos ver a Bolaines y a mí como si estuviéramos enfrentados, nada más lejano que eso. El doctor Bolaines goza del cariño y el aprecio del pastor Vidal Alvarado como de su servidor. Tenemos una amistad de bastantes años y a Dios gracias bendecimos por el ministerio del pastor Bolaines, quien también en este lugar fue de bendición las veces que le tocó predicar acá en CRET. Recuerden ustedes que aquí se filmó la prédica, la famosa prédica La Verdad Oculta detrás del G12, la filmó acá, en esta iglesia. Y una prédica que cambió la vida de millones de personas en el mundo. El Espíritu Santo usó ese mensaje para sacarlos de la mentira del G12. Pero a esto quiero llegar. El doctor Bolaines, en aquella prédica, filmada en México, si más no recuerdo, explica una serie de aspectos sobre la vida de este rey, de este príncipe de Asturias, que lo catapultarían prácticamente como uno de los, escuche bien, candidatos. Nunca, y esto quiero ser claro, por favor, nunca Antonio Bolaines, jamás, nunca jamás, afirmó ni enseñó que el rey de España, que el príncipe de España vaya a ser el anticristo. Nunca lo aseveró, porque tanto él como yo sabemos perfectamente que solo estamos hablando de alguien que es un candidato potencial, como pueden haber muchos. Que quede claro. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo este mensaje? Precisamente porque en la internet en las últimas horas se ha desbordado en las redes sociales este tema y merece una respuesta en lo posible, lo más bíblica centrada posible. Hermanos, hay que decirlo claro. El príncipe de Asturias, el príncipe Felipe, es un candidato, solo eso, a ser el anticristo. Puede ser posible como también no. Estamos hablando de probabilidades. Una de las cosas que llaman la atención es que este rey, este linaje real de España, está vinculado de manera cercana a prácticamente todas las cortes españolas, cortes europeas. Con decirles que el príncipe de España, el que va a ser rey, es familiar de la reina de Inglaterra, es sobrino de ella. Está ligado a la corona de Dinamarca, está ligado a la corona de Bélgica, ligado a las antiguas coronas europeas. Prácticamente es una dinastía pura que se ha ligado a muchas. Es más, precisamente de ahí vienen sus apellidos, Borbón, que tiene que ver con la corona antigua de Francia, y Grecia, porque están relacionados a los reyes de Grecia. Con decirles que la actual reina Sofía de España es nacida en Atenas, Grecia. Por eso el príncipe tiene el apellido de Borbón, franceses, y Grecia porque son de descendencia de la realeza griega. Pero lo que más ha llamado la atención para quienes sustentan la posibilidad, no me cansaré de decirlo, que Felipe pueda ser el anticristo, lo hacen basados en algunos aspectos. Por ejemplo, ha salido a luz en las últimas semanas y días en particular que el actual rey de España es también rey de Jerusalén. ¿Cómo es eso? Sí, la historia es bastante interesante. Lo que he tenido la oportunidad de investigar en estas horas nos lleva a la conclusión que en la antigüedad ya hay una ligazón profunda
entre el reinado que hay en España. ¿Por qué el actual príncipe de España podría ser candidato a ser anticristo? Por algunas razones que se las explico a continuación. En primer lugar, el anticristo tiene que tener descendencia judía. Y dicen, particularmente, que el rey de España no solamente tiene el título de rey de Jerusalén, se ha descubierto que hay un vínculo genético impresionante entre la descendencia del rey David y los reyes de España. Esto ya es para asustarse. Curiosamente, el nombre Felipe tiene 6 letras, el apellido Borbón tiene 6 letras, el apellido Grecia tiene 6 letras, pero lo más llamativo es el nombre que escogió el príncipe este fin de semana para su reinado. Se llamará el rey Felipe VI. Impresionante. Y han empezado a surgir en internet explicaciones contundentes acerca de ello. Es claro que el anticristo tiene que nacer dentro de los márgenes del Imperio Romano. Hace pocas semanas atrás yo he desarrollado una serie de conferencias sobre el Apocalipsis en esta congregación y hablé claramente acerca de las profecías del libro de Daniel y del Apocalipsis, en las cuales se describe que el anticristo tiene que levantarse dentro de las fronteras de la Unión Europea. Para ello quiero que me acompañe a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 describe que el próximo rey tiene que tener un origen. Daniel capítulo 9, permítame por favor, verso 26. Daniel 9, versículo 26. La Biblia dice: y después de las 62 semanas, 9:26, se quitará la vida al Mesías. En honor a la verdad, el Mesías, Yeshua, murió, se le arrebató la vida. Mas no por sí, él no murió por sí mismo, sino por el pecado de la humanidad. Y el pueblo, aquí viene lo clave de esto, por favor preste atención. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, escuche, el pueblo de un príncipe que ha de venir, el príncipe que ha de venir es el anticristo, destruirá la ciudad y el santuario. ¿De qué ciudad habla? De Jerusalén. Y el santuario es el segundo templo, de lo cual Jesús también profetizó en Mateo 24. Dice la Escritura textualmente: aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y de acuerdo a la profecía de Jesús, esta se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones del Imperio Romano, los soldados del Imperio Romano encabezados por el general Tito, arrasaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron y reducieron a escombros el lugar sagrado del pueblo de Israel, el templo santo de Jerusalén. Entonces, no hay duda, dice la Biblia, que el príncipe que ha de venir, es decir, el anticristo, surge del mismo pueblo que destruye la ciudad y el templo, es decir, del Imperio Romano, porque fue el Imperio Romano el que ejecuta la destrucción del templo. Por ende, de entre el marco geográfico donde está asentado el Imperio Romano de la Antigüedad, de ese mismo marco geográfico se levantará el príncipe que ha de venir, es decir, en Europa. El anticristo no puede nacer en América. Pues esto lo digo porque hay algunos predicadores que dicen que Obama es el anticristo. Obama no nació en Europa, nació en América. Por ende, no puede ser. Tiene que ser alguien que tenga realeza. Ese es otro detalle. Dice que es un príncipe que ha de venir. Cuando estamos hablando de un príncipe, estamos hablando del hijo de un rey. Y estamos diciendo que viene por sucesión, en herencia, de una corona real. Apocalipsis también hace mención a esto. Si usted mira el Apocalipsis capítulo 13, dice algo llamativo. Apocalipsis capítulo 13 menciona algo por demás importante que no se puede pasar por alto. Pero Apocalipsis capítulo 6, disculpe, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré,
he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco a la guerra. Pero mira la siguiente expresión, llamativa. Y le fue dada una corona. ¿Qué es lo que le va a entregar Carlos a Felipe el 18 de junio? ¿Qué le va a entregar? Una corona. El padre le entrega la corona al hijo. Vuelvo y le digo, ni Bolañes ni yo estamos diciendo que Felipe vaya a ser el anticristo. No lo estamos aseverando. Es una posibilidad. Como que sí, como que no. Pero ahorita lo que yo estoy explicando, simplemente, y que quede claro, porque como lo dijo hoy día el doctor Bolañes en un programa que salió por la internet, esta mañana el doctor Bolañes lo dijo, nuestros detractores, la gente que nos odia, la gente que le gusta hacernos decir lo que no hemos dicho, después sale y dice, Bolañes y David Diamond dijeron que... No estamos aseverando. Pero estamos viendo por qué tanto predicador sostiene la posibilidad de que Felipe sea el anticristo. ¿Basados en qué? Este pasaje es llamativo. Le fue dada una corona. Se la otorgan. Es una corona de realeza, una corona de rey, que tiene que venir en sucesión real. Los reyes no se improvisan, los príncipes tampoco. Son reinados antiguos. Entienda que el linaje real es un linaje que tiene que venir desde atrás, generaciones anteriores. Desde la época antigua se sabe que los reyes siempre se casaron entre ellos, entre príncipes, realeza, para cuidar la sangre, para cuidar lo que se llamó en algún tiempo la sangre azul, la sangre real. Curiosamente, Felipe, este tal vez es un punto en contra, porque aquí es donde muchos predicadores no nos ponemos de acuerdo. Felipe no se casó con una mujer de su alcurnia, de su abolengo. La princesa Leticia, que será reina de España, es una mujer divorciada que viene de la clase media. De hecho, en el año 2004, cuando Felipe contrajo nupcias, ya son 10 años de matrimonio de Leticia con Felipe, causó gran repercusión mundial. ¿Cómo puede ser posible que el príncipe heredero a la corona española se case con una mujer de clase media y encima divorciada? Para los estudiosos, famosos estudiosos investigadores, esto fue sin duda alguna una sorpresa mayor, porque nunca entraba en sus papeles que la corona española metiera dentro de sí a una mujer, por así decirlo, del vulgo, para no ser grosero ni despectivo. En honor a la verdad, sorprendió. Tal es así, se sabe por los biógrafos cercanos de la corona española, que el rey Carlos, y ni qué decir la suegra, las suegras aún en la clase alta existen, la suegra, es decir, la reina Sofía, estaba profundamente molesta con la decisión de su hijo de casarse con Leticia. Lo dice no David Diamond, lo dicen los grandes estudiosos y biógrafos de la corona española. Atrajo un montón de críticas y cuestionamientos a la realeza y a la decisión del del príncipe de casarse con esta mujer. De pronto para Leticia se le hizo la vida, se casó con su príncipe azul, lo cual millones de mujeres quisieran en este mundo, casarse con el príncipe de sus sueños. La historia de cómo ellos dos se conocieron no deja de ser llamativa. Se conocieron en la casa de un amigo en común que estaba celebrando una fiesta de cumpleaños. Fue en ese lugar donde esta periodista, que por cierto fue de rebote a ese cumpleaños. Lo que se sabe es que Leticia llegó a ese cumpleaños invitada por un invitado. Ella no tenía que ir a la fiesta, pero por esas cosas del, entre comillas, destino, Leticia llegó al lugar y tuvo la posibilidad de conocer al príncipe de Asturias. Y como diría alguien, fue amor a primera vista. Quedaron flechados los dos. Una vez le preguntaron a una mujer, ¿usted cree en el amor a primera vista? Le preguntó el esposo a su esposa, ¿tú crees mi amor en el amor a primera vista? Sí, dijo ella, porque si te hubiera visto 2 veces nunca te hubiera escogido a ti. Terrible.
Terrible. Ojalá que la que se case conmigo no diga eso de mí. Jamás. Ahí sí la pongo a ayunar 180 días. Bueno, lo cierto es que ahí comenzó una relación que se mantuvo en lo oculto durante mucho tiempo. Leticia y el príncipe de España mantuvieron una relación secreta durante mucho tiempo, pero ya la noticia se filtró. La famosa presentadora del telediario en la televisión española había sido escogida ya en el corazón de este príncipe para ser la esposa que él tomaría tiempo después. Lo cierto es que, mis amados hermanos, esto ha causado una gran repercusión. En ese matrimonio participaron las figuras más connotadas de la política exterior, presidentes, diplomáticos, militares. Todos tuvieron una relación directa para esa boda. Si usted hace recuerdo, se dará cuenta que cuando se produjo ese matrimonio, los presidentes fueron obligados a vestirse con lo más lujoso de gala. Recuerdo en aquella oportunidad, el presidente del Ecuador, cuando yo vivía en Ecuador, Lucio Gutiérrez, en aquel momento, junto a su esposa, tuvieron que mandarse a hacer un traje para poder asistir a la boda real. Un traje que les salió más de $9,000 a cada uno de ellos. Pero esas eran las exigencias. Y se produjo la boda. El príncipe se casó con esta mujer del vulgo, del pueblo. Y de esa relación nacieron hasta el día de hoy dos niñas. Ni un hijo varón todavía. Por ende, este es el último varón heredero al trono de la corona española. Una corona, por demás, milenaria. Una corona muy antigua, con mucha historia, con mucha riqueza histórica. Lo cierto, mis hermanos, es que predicadores hemos sostenido siempre que de acuerdo a la profecía de Daniel 11, verso 37, busque Daniel 11, 37, aquí es donde muchos predicadores chocamos en nuestras opiniones. Chocamos. De acuerdo a la profecía de Daniel 11, verso 37, se produce un serio problema en la forma de interpretar el versículo. Daniel 11, verso 37 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Muchos toman ese parámetro como que el anticristo será homosexual, Otros predicadores, como mi amigo el doctor Bolaines, habiendo buscado en otras fuentes de información, sostienen que la frase implicaría que no hará caso del amor de las mujeres, pero de su alcurnia, es decir, de su nivel social. A él nunca le interesó una princesa, le interesó esta mujer, y no hizo caso del amor de las mujeres de su nivel social. Él escogió una mujer de un nivel social inferior. Entonces, ahí viene un punto en discordia. Por eso le digo, nosotros no podemos aseverar jamás quién es el anticristo. Vuelvo y lo digo. Nosotros no podemos decir quién es el anticristo. Lo he dicho siempre. El predicador que te diga a ti, tal es el anticristo, tiene que saber cuándo y a qué hora es el arrebatamiento de la iglesia. Eso no se sabe. El anticristo será revelado al mundo cuando la iglesia se haya ido. Pero aquí viene el siguiente dato. Jugando a la ruleta, si este es el anticristo, el arrebatamiento está cerca. Porque ya estaríamos hablando de palabras mayores. Estaríamos diciendo, si fuera así, que al asumir Felipe el lugar profético que la Biblia le otorga al anticristo, la iglesia tiene que irse. La palabra de Dios enseña que el anticristo surge luego de la apostasía. Y la apostasía en la iglesia ha hecho estragos. Lo cierto, y en esto tengo que decirlo, y lo dije en mi Facebook públicamente, nosotros no estamos esperando que un rey terrenal, que un rey mortal, asuma el reino para prepararnos en santidad, para ir al cielo. No.
Nosotros no estamos esperando el cambio de rey en algún país. Nosotros estamos esperando la aparición del Rey de Reyes. Cuidado, mi amigo, porque esto nos puede salir el tiro por la culata. Nosotros, vuelvo y le digo, no estamos pendientes de que aparezca un rey en la tierra. Estamos esperando que aparezca el rey en el cielo y nos lleve. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. Ahora, otro punto en discordia es el siguiente. La Biblia da a entender que el anticristo tiene que venir de la tribu de Dan. De la tribu de Dan, de acuerdo a la profecía de Génesis, capítulo 48, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, habla de Dan y dice: ¡ay de Dan, serpiente junto al camino que muerde el talón del caballo y hace caer al jinete! Tu salvación esperé, Señor. Muestra su alarma Jacob al ver el futuro de la nación de Israel gobernada por la tribu de Dan. La palabra Dan viene del hebreo Dan, que significa juez. De ahí viene el nombre Daniel, que significa Dios es mi juez. Daniel, Dios es mi juez. Lo cierto es que aquí viene un punto que es de sorprender. Otros predicadores sustentan y sostienen que el anticristo, al ser recibido como Mesías por mi pueblo Israel, tiene que indefectiblemente sí o sí descender de la tribu de Judá, de la misma tribu de Jesús, de la misma tribu del rey David. Y aquí viene lo tremendo. Escuche bien. El rey de Nápoles, en la Edad Media, asumió bajo su control los lugares santos del Medio Oriente y se le nombró en la Edad Media al rey de Nápoles como rey de Jerusalén. Y ese título al rey de Nápoles, casarse con alguien de la corona española, traspasó a los antepasados del actual príncipe de Asturias. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Y la sorpresa generalizada es lo que acabamos de descubrir en estos días y en estas horas. Ocurre, mis amigos, que la prensa internacional ya lo está publicando. Todo indica que el príncipe de Asturias, Felipe, no solo tiene en grado honorífico el título de rey de Jerusalén, por herencia, porque el actual rey Carlos es rey de Jerusalén. Es más, un detalle que muy bien lo puntualizó Antonio Bolaines, porque es verdad. El actual rey Carlos con Sofía fueron a Israel hace años atrás, y los rabinos ortodoxos, al verlo al rey español, empezaron a gritar. Los judíos de negro, los ortodoxos, empezaron a gritar: queremos al rey, tenemos al rey, queremos al rey, tenemos al rey, hablando del rey español. O sea que los judíos ultrarreligiosos ortodoxos ven en la figura del líder de la corona española un rey de donde el Mesías podría surgir. ¿Quiénes son esos judíos que más se apegaron a esta posibilidad? Porque esto no se puede negar, es una realidad, lo que predicó Bolaines es correcto. Esto ocurrió, es histórico. Son los judíos sefardíes o sefarditas. ¿Quiénes son los judíos sefarditas? Se lo explico. En Europa siempre hubieron dos grupos de judíos. Dos grupos. Los judíos askenaz y los judíos sefarditas. Sefarad es el nombre hebreo de España. Aparece en el libro de Abdías. Sefarad es el nombre en hebreo de España. O sea que los judíos españoles, judíos portugueses, en fin, todos los judíos nacidos en el Mediterráneo, países como Italia, Grecia, Marruecos, el norte de África y toda la península del Peloponeso como Grecia, son judíos sefarditas. Uno de ellos, el más famoso, fue Miguel de Cervantes Saavedra, y otro judío sefardita conocido, Cristóbal Colón. Fueron judíos sefarditas. Su idioma original es el ladino, que es una variante del latín, que hasta el día de hoy muchos judíos no hablan.
Bastantes hermanos míos hablan todavía el ladino, lo han conservado. Es más, se sabe que Cristóbal Colón hablaba perfectamente el ladino. Cristóbal Colón era un judío sefardita, nacido en Italia, en Génova, judío italiano, pero de raza sefardí. Los otros somos los judíos ashkenazim. ¿Quiénes somos los judíos ashkenaz? Somos judíos de descendencia de judíos que nacieron en Alemania, en Hungría, en Rusia, en Polonia, en la ex Yugoslavia. En el caso mío, mi abuelo era húngaro, judío húngaro, por ende era judío ashkenaz. Pero ahora les estoy hablando de los judíos sefarditas. Los judíos sefarditas en Israel, en aquella época cuando el rey de España llegó a Jerusalén, fueron los que con más algarabía salieron a gritar por las calles que el rey Carlos es el rey de ellos. Y son estudiosos de la Biblia. La pregunta es, ¿será que los judíos ultraortodoxos de Israel y los judíos ortodoxos, los dos grupos más religiosos, descendientes de los fariseos bíblicos, son ellos los que implícitamente estaban proclamando a voz en cuello que el Mesías que ellos esperan, que no es el verdadero porque el verdadero no lo aceptan, que es Jesús, el Mesías que ellos están esperando es un Mesías nacido con la sangre sefardita pero descendiente del rey David? Escuche bien, un descendiente del rey David nacido en España, aparentemente, mi hermano, si eso es así, aquí viene algo muy serio que a continuación predico. Mis hermanos, vuelvo y les digo, la prensa internacional hoy ha publicado en muchos lugares que el príncipe español y por ende el actual rey, sí señores, no solo tienen el título honorario de rey de Jerusalén, sino, escuche bien, ponga cuidado, esto es lo más impresionante que voy a decir en la prédica. 1, 2, 3. Felipe sería judío de sangre, descendiente de Jesús y de David, o sea, de la misma tribu, me refiero, de la misma sangre. Jesús no dejó descendencia, obviamente, a lo que me refiero es descendiente de la tribu de Judá. El rey David era de la tribu de Judá y Jesús también es hijo de David, descendiente de la tribu de Judá. ¡Qué terrible dato! ¡Estremecedor! Mire, esto es lo que voy a leer. Esto no lo digo yo, no me inventé yo. No me inventé yo, está en la prensa. Escuche esto, por favor. El rey Juan Carlos I de España, dice la noticia, es descendiente de los reyes godos y a la vez de la dinastía carolingio-davídica. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan ustedes del famoso imperio carolingio? ¿Se acuerdan ustedes del famoso Carlomagno? Lo cierto es que, miren la noticia, dice, el rey Carlos de España desciende del rey David. Escuche, la noticia lo dice. El rey Juan Carlos I de España, el actual, desciende del rey David, de Judá y de Israel. Esta ascendencia le viene a él desde Maquir David, que vivió en el año 730 al 793. ¿Quién era el Maquir David? No es el rey David, es otro David, un descendiente. Exiliarca de Bagdad, en Babilonia, que fue cabeza y heredero de la casa del rey David, que fue llamado a Francia por Pepín III, rey de los francos, y le concedieron el nombre de Teodorico I y los títulos de duque de Toulouse, conde de Narbona y nací de Francia. La palabra nací en hebreo significa príncipe de Francia. O sea, que este descendiente llamado Maquir David, que asumió el título de Teodorico I, era descendiente directo de David, el rey de Israel. Y este hombre, escuche, se hizo pariente de Carlos, de la hija de Carlos Martel, el gobernador francés, y tía de Carlomagno, fundador del imperio carolingio. De esta descendencia de los reyes visigodos llegó
el rey Juan Carlos I, descendiente de Alfonso I de Asturias y de Ramiro I de Asturias. Por ende, escuche bien, el actual rey español tiene sangre judía, descendiente de David directamente. ¡Qué terrible dato! De seguro, y yo invito a que los grandes estudiosos de la profecía bíblica investiguen. Yo invito a que ellos hagan una investigación profunda y seria sobre esto que estoy mencionando, porque este sería el príncipe Felipe, el único en toda Europa, siendo de la casa real, descendiente del rey David, con la posibilidad de gobernar Europa entera. Lo que les estoy diciendo no asevera, no asegura. Yo, David Diamond, y lo digo clarito, yo, David Diamond, no asevero que Felipe sea el anticristo. Pero puede serlo, quién sabe. ¿Cuándo se va a saber? ¿Usted quiere saber si Felipe será el anticristo? Pues sencillo, quédese en el rapto. Porque eso se conocerá claramente en los tiempos venideros. Pero potencialmente es un candidato. Hoy en día sobran estos datos. Mire, inclusive le voy a dar un dato. Escuche, Juan Carlos, el actual rey de España, ostenta legalmente, escuche, el título de rey de Jerusalén. ¿Cómo lo adquirió este título? Al renunciar el rey Balduino, hermano de Godolfredo de Bouillon, en el siglo XI, a dicho título. La pregunta es, ¿por qué el rey el rey Balduino renunció al título de rey de Jerusalén? Escuche por qué, aquí está una razón poderosa. Porque no podía llevar, a decir de él mismo, una corona real donde Jesucristo había llevado una corona de espinas siendo su antecesor. ¡Qué tremendo! O sea, que el rey Balduino en el siglo XI dice, no, yo no quiero ser rey de Jerusalén. ¿Por qué? Porque rey de Jerusalén implicaría ser rey de Judá. Y el rey de Judá es Jesús, que murió en la cruz. Él es el rey de los judíos. Ese título le pertenece a él. Denle un aplauso al Señor. Él es el dueño de ese título. Mire más claro, el único que merece ser rey de Jerusalén no es Felipe de España, no es Juan Carlos de España. El dueño del título de rey de Jerusalén es el que murió en la cruz. El rey de los judíos, Jesús, Yeshua, el hijo de David. Él es el verdadero Mesías, el descendiente directo de David, a quien le pertenece el trono, la honra, la gloria, el honor por los siglos. Él es el dueño del trono de David. El rey David en sucesión se lo entregó a su descendiente más importante, que es Yeshua. Pero lo cierto es que ahora suman las especulaciones, suman los datos. Hermanos, el anticristo tiene que nacer en territorio europeo. Así lo marcan las profecías bíblicas. Pero no solamente la profecía bíblica lo enseña. La Unión Europea ha tomado poder en los últimos en los últimos años. Definitivamente, después de la refundación del Estado de Israel en 1948, la Unión Europea, fundada bajo el Tratado de Roma, así se llamó, Tratado de Roma, el que dio origen a la fundación de la Unión Europea, en aquel tiempo Comunidad Económica Europea, ha tenido una gran repercusión. Ahora, ese territorio de la Unión Europea es el lugar de donde se gobernará el mundo en los días venideros. Pero hay un detalle que a mí me llama la atención y no quiero pasar por alto en esta explicación, que por cierto no va a ser muy larga, porque en honor a la verdad el tema va a necesitar un poco más de tiempo de investigación, porque hay que ver los sucesos que se vayan a dar en los siguientes días. Pero un hecho que me llama la atención, Pastor Vidal, Pastor Balmore, hermanos,
es el siguiente. ¡Qué curioso! El príncipe de Asturias estaba aquí en tu país, en la República del Salvador, este fin de semana, acá. ¿Dónde estaba su mamá? La reina Sofía. Acá atienda. Mientras el príncipe de Asturias estaba aquí, en El Salvador, asistiendo a la posesión del presidente Sánchez Serén, su madre, la reina, a las mismas horas, estaba reunida con el grupo Bilderberg, los más poderosos Illuminatis. ¿Qué estaba haciendo la reina en ese momento? ¿Quiénes son los que conforman el club Bilderberg? Los Bilderberg son uno de los grupos más poderosos del mundo. Ellos prácticamente definen la agenda de la política mundial. Ellos se reúnen una vez al año y cuando se reúnen deciden lo que pasará en todos los países del mundo dentro de los siguientes 12 meses. Ellos están detrás de todo. ¿Quiere que le diga una cosa? El grupo Bilderberg, los Illuminati y los masones provocaron la abdicación de un rey llamado Benedicto XVI. El Benedicto. El Papa Romano, el año pasado abdica. ¡Qué curioso! En un año, 2 reyes abdican. El Papa y el rey de España. ¡Qué curioso! Y quiere que le diga una cosa. De acuerdo a las leyes de las cortes reales, los reyes no deben abdicar nunca, salvo que su imperio sea tomado cautivo por un imperio más grande y el rey sea sometido a la esclavitud, está obligado a abdicar. O 2, cuando se enferma de gravedad y no está en la capacidad de ejercer el reinado, tiene que entregar en sucesión al heredero. Pero qué raro, Benedicto XVI abdica y sigue en Roma. Sigue. Él no está enfermo. Él no está muerto, ni está prisionero, aunque sí del diablo por idólatra. Pero qué curioso, los Illuminati provocan un golpe de Estado en el Vaticano, que provoca a su vez que emerja un sacerdote de orden jesuita a la cabeza del Vaticano. Nunca jamás en la historia un jesuita ejerció el papado. Ahora sí. Y los jesuitas son sin duda alguna la masonería del catolicismo. Los más grandes inquisidores y perseguidores de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo vinieron de la orden jesuita. Los más grandes conspiradores vinieron de ahí. Hombres como José Escriba de Balaguer o San Ignacio de Loyola vinieron de la orden jesuita y ellos formaron todas las doctrinas de desviación contra la iglesia evangélica. A esa orden viene toda la formación del G12 y demás basuras, iglesias falsas de hoy en día. Pero lo raro es de que esta corte de los Illuminati y esta orden Illuminati no solo propicia el surgimiento de Francisco como papa, sino que ellos empujan a que sea un sacerdote latinoamericano el que asume el control del Vaticano. Y aquí me voy a permitir hablar de otro personaje, Francisco I. Este hombre tiene prácticamente a los católicos de rodillas a sus pies. Dicen los grandes biógrafos del Vaticano, están diciéndolo abiertamente en los portales en internet, los periodistas conceptúan a Francisco I, el actual Papa, como un hombre mucho más carismático e influyente que Juan Pablo II. A Juan Pablo II los católicos lo tienen en un nivel altísimo. Lo consideran el Papa viajero, el Papa misionero, el Papa que hizo más, entre comillas, por el catolicismo. Pero no quieren decir que fue el Papa más idólatra de la historia, porque canonizó un montón de muñecos. Pero eso no viene al caso en este momento, sino que para los periodistas y los estudiosos,
consideran a Juan Pablo II como un gran siervo de Dios. Y lo más terrible es que hombres, entre comillas, evangélicos, también lo dijeron. ¿Quién fue el que dijo semejante estupidez? El falso profeta llamado Billy Graham. Billy Graham dijo en cierta ocasión: el más grande evangelista de la historia después de Pablo es Juan Pablo II. Así lo dijo. Ecuménico, hijo del diablo. Pero ahora dicen que Francisco I, el actual Papa, Jorge Bergoglio de Argentina, sería mucho más famoso, carismático y efectivo que Juan Pablo II. ¿Por qué? En solo un año, este Papa, puesto por los Illuminati, porque quienes lo llevaron al poder fueron los Illuminati, en un claro golpe de Estado contra Benedicto XVI, ha conseguido más que muchos papas en muchos años. Yo lo dije en una conferencia que titula El futuro del Vaticano. Así titula mi conferencia, El futuro del Vaticano, que la filmé en Tegucigalpa, Honduras. Por cierto, un abrazo a nuestros hermanos en Honduras, donde estuve hasta el día de ayer. Un abrazo a nuestros hermanos hondureños que, por la misericordia de Dios, nos han permitido predicar allá en su país este tiempo. Bueno, en Tegucigalpa, Honduras, yo filmé el año pasado una conferencia titulada El futuro del Vaticano, y en esa dije claramente, unas 2 semanas antes que elijan Papa, dije: el próximo Papa podría ser latinoamericano, y si es latinoamericano, ¡ay de la Iglesia de la Sana Doctrina! Porque el próximo Papa, al ser latino, va a perseguir a las iglesias de la Sana Doctrina, pero va a apoyar con plata, persona y doctrina a los falsos profetas. Y en honor a la verdad, se cumplió lo que yo prediqué. ¿Sabe por qué? Porque al día siguiente de ser nombrado Papa Francisco I, Luis Palau, uno de los predicadores más diabólicos, más falsos y mentirosos de la historia latinoamericana del último tiempo, Luis Palau, sale diciendo: estamos contentos porque el nuevo Papa es argentino, es un Papa que le gusta orar todos los días y leer la Biblia, es un Papa que quiere la evangelización, nos sentimos orgullosos de tener a nuestro hermano Jorge Bergoglio como Papa. ¿Cómo puede decir semejante pavada? Es una locura. Primero, que el Papa no es nuestro hermano, porque la Biblia dice que si alguien no tiene esta doctrina y tú le recibes en tu casa y le dices bienvenido, eres partícipe de sus malas obras. Benedicto XVI y Jorge Bergoglio, o Juan Pablo I o Juan Pablo II, no son hermanos nuestros, ni siquiera primos. Así de sencillo. Porque Jesús dijo: mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, y este tipo no la hace. Otro que salió a decir una tontería semejante, el payaso argentino Dante Gebel, que salió a decir en la prensa internacional: sí, en el nuevo Papa hay algo de Dios, hay algo grande de Dios en él. ¿De cuál Dios? Estos endemoniados locos salen a decir tonterías. Pero lo cierto es que es curioso, llamativo, que el Vaticano, la Baticueva, haya cambiado de rey de un momento a otro. Pero ahora, qué curioso, mire lo que pasó. Vuelvo y le repito la película. El rey Carlos está en España, Felipe está aquí en la República del Salvador, y la reina está reunida con los Illuminati. ¿Qué cree que estaban haciendo los Illuminati? Sencillo, diciéndole a la reina: decide a tu marido que aliste su maleta y que dejen el reinado. Entréguenle a tu hijo de una vez, porque este es el hombre que podría encabezar el nuevo orden mundial. ¿Y quiere que le diga algo? El grupo Bilderberg está preocupado por algo. ¿Sabe por qué? Por la posición de Vladimir Putin y de Rusia, porque temen que Vladimir Putin cometa una locura y que empuje a toda Europa a una guerra. Y necesitan los europeos un estratega militar capaz de frenar a Putin. ¿Quién cree que es ese estratega? Felipe. Prácticamente lo necesitan de urgencia.
Recordarán ustedes que yo filmé una prédica en este púlpito, en esta congregación que se llama Rusia en la profecía bíblica, la filmé acá, el papel de Gog y Magog. Y en estos días el problema se ha serenado, porque Vladimir Putin no ha sesgado, no ha frenado, ha aumentado su influencia en Ucrania. Y los europeos están preocupados porque temen que esto pueda provocar una guerra en que la OTAN, Estados Unidos se unan y tengan que enfrentar a Rusia por la fuerza. Y necesitan que alguien en Europa tenga el carisma, el poder, la capacidad militar para empujar a Europa, o por lo menos lograr que Europa se una en una guerra posible contra Rusia. ¿Qué se está cocinando por debajo? ¿Qué están cocinando a fuego lento? ¿Será, y aquí viene la pregunta, será que en las próximas semanas el mundo despierta con la noticia que judíos y palestinos deciden firmar la paz y que el príncipe de España lo garantiza y que el Papa actual se coloca como mediador? Si esto es así, mis amigos, creo que hemos llegado al fin de nuestra carrera. Jesucristo está viniendo. Cierro el mensaje con estas palabras. Yo invito a que los estudiosos de la profecía bíblica, los verdaderos estudiosos, no los tontos que salen a veces a hablar ahí, escribir burradas en el internet, no, gente estudiosa, con formación bíblica, salgan y nos auxilien a nosotros, ayudándonos con datos que puedan servirnos para esto. Gente realmente estudiosa y capacitada en la profecía bíblica. Porque definitivamente hemos entrado en un momento en el cual hay gran expectativa en el mundo. La gente está expectante por lo que pueda pasar en España. Es más, ahorita en España hay otro problema. La abdicación del rey ha provocado un efecto también contrario. ¿Por qué? Porque ahora los catalanes y los vascos pretenden independizarse. Y la gente ha salido a las calles con pancartas diciendo que no van a aceptar a Felipe como rey. Aparentemente, el rey Felipe va a asumir en condiciones complicadas. Estos días, muchas cosas van a poner la mirada del mundo a la televisión. Lo que pueda suceder en España con la coronación de Felipe. ¿Mande usted? Persona que me habló. Y otro detalle más. Quiero contarles algo. Esto simplemente como un dato. Esta mañana salió en internet, hablando del Mundial de Fútbol, permítame decir esto. Escuche esto, le va a llamar la atención. Salió un video en la internet donde el falso profeta Guillermo Maldonado, el que se lleva el pisto, el dinero Maldonado, se lleva la plata Maldonado, escuche, sale profetizando. ¿Viste el video? Guillermo Maldonado sale profetizando. Dice: yo decreto que el futbolista Falcao de Colombia recibe meñiscos nuevos, recibe tendones nuevos, una rodilla nueva para jugar en el Brasil. Lo declaro con mi unción apostólica y profética, decreto. Bueno, señoras y señores, el futbolista Falcao hace 48 horas quedó desafectado de la selección de fútbol de Colombia. No jugará el Mundial. ¿Dónde quedó la profecía de Maldonado? Una vez más lo digo, Guillermo Maldonado es un falso profeta. Ni siquiera sirve para acertar eso. Brujo, fallaste. No sirves ni para eso, hijo del diablo. Yo decreto que jugará. No va a jugar. Mire cómo los falsos profetas salen a hacer el ridículo. Hermano, hoy más que nunca, los predicadores de la sana doctrina hacen falta. Escúcheme bien. Necesitamos prepararnos en santidad y en integridad. El arrebatamiento está a punto de acontecer. Prepárese, porque Jesús ya viene. Bueno,
De mi parte, mis amados hermanos, pónganse de pie, démosle gracias a Dios. Hoy más que nunca expectantes, mi hermano. Ponga la mirada en la televisión estos días para informarse. Entérese de lo que pueda pasar en Europa. Esto no es cualquier cosa, mi hermano. Todo puede cambiar, muchas cosas pueden ocurrir. Vuelvo y le digo, si este príncipe de España si fuera el anticristo, el arrebatamiento está cerca. Salvadoreños, buenas noches. Gracias, Pastor Vidal, muy amable. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia.